Encontramos en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, capítulo 2, encontramos en esta palabra hermosa cómo Jesús en esta oportunidad sana a un paralítico. Recordemos que Jesús caminó por valles, por collados, por montes, por ciudades, por diferentes lugares. Él anduvo caminando, multitudes le seguían, los discípulos no lo dejaban y con todo ellos también iban viendo, escuchando y aprendiendo de las maravillas del Maestro. En esta oportunidad, posiblemente tú no estás paralítico en cama, puedes caminar, pero estamos hablando que podemos tener una parálisis espiritual que no nos deja caminar, que no nos deja actuar, que no nos deja reflexionar, que no nos deja servirle al Señor, que no nos deja hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque allí está el enemigo que nos pone flaquezas, que nos pone decaimientos, que nos pone flojeras, como decimos, pero en fin, con todo, esperamos que Dios esta noche nos ayude para que, como hizo caminar al paralítico, nosotros también podamos tomar fuerzas y caminar en dirección firme, recta, para la gloria de aquel que vive y permanece para siempre. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermosa palabra. Todos sabemos y tenemos que tener conciencia, amada iglesia, de que Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Los que cambiamos somos nosotros, porque por las circunstancias de la vida, por los problemas que llegan, por las pruebas que atormentan, por las dificultades que se viven, etcétera, nosotros mismos permitimos que el enemigo nos desanime, que el enemigo nos haga bajar nuestros ánimos, nuestra bendición y nuestro gozo a la presencia de Dios. Es importante que nosotros siempre repetiré y recalcaré de que no debemos de dejar de orar, porque la oración es la llave
principal para no dejarnos vencer, para no dejarnos caer, para no dejar de adorar al Señor y sobre todo para no dejar de confiar en el único que tú y yo tenemos que confiar. Ese es nuestro Dios, ese es Jehová de los ejércitos, que a pesar de las pruebas que estemos viviendo, nosotros sabemos que hay una fuerza maravillosa y que el cual podemos decir: oh Dios, tu fuerza es mi fuerza, tu gozo es mi gozo, tu paz tiene que ser mi paz. En fin, nosotros tenemos que declararnos siempre en medio de las adversidades en victoria, porque el que está derrotado es el enemigo, el que nos quiere destruir, pero nosotros estamos en victoria. ¿Y sabes por qué, amada iglesia, estamos en victoria? Porque Dios no ha sido vencido, porque nuestro Dios está siempre firme, de pie, siempre hacia adelante, y Él siempre haciendo la voluntad de su Padre, y nosotros sujetándonos a su amor infinito. Recuerda que no le amamos nosotros primero, Él nos amó a nosotros. ¿Recuerdas cuando llegamos a los pies de Cristo? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde tú te encontrabas cuando Jesús te llamó? Y en el cual estábamos quizás perdidos, desorientados, en fin, ¿en qué situación nos encontrábamos? Pero el Dios de los cielos tuvo misericordia ese día cuando nos llamó a su redil, y nosotros abrimos nuestro corazón y reconocimos que Jesús era el Hijo de Dios y que tú y yo éramos pecadores y necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasó con el paralítico? Mira qué hermosa experiencia, qué testimonio más grande, y que no lo ha hecho un hombre de la tierra, sino que es un testimonio bíblico que a través del amor, de la fe, de la confianza del Hijo de Dios, aquellos hombres se dieron cuenta que Jesús andaba por allí y que mucha gente andaba detrás de él, pero se encontraron cuando llegaron de que Jesús estaba dentro de aquella vivienda. Jesús estaba dentro de aquel lugar. Entonces, aquellos 4 hombres que llevaban al paralítico, al ver que no podía el paralítico acercarse a Jesús, porque no podía caminar, y sin embargo, este paralítico tuvo la bendición de encontrar 4 varones que tuvieron piedad de él, que hicieron la del samaritano, y entonces se percataron que había un techo. Y mira lo que dice la Biblia: ellos subieron, armaron el boquete en el techo, agarraron al paralítico, lo subieron al techo, lo bajaron por el hoyo que habían hecho, y entonces bajó al paralítico. Jesús, al ver la acción de aquellos hombres, le gustó, porque al Señor le gusta que actuemos con fe. Al Señor le gusta que reconozcamos que todo es posible para Él y que nosotros nada podemos hacer, pero para Él todo es posible. Recordemos siempre que no te he dicho que si creemos, dice, entonces veremos la gloria del Señor. Jesús, al ver la fe de aquellos 4 hombres y al ver al paralítico descender, Jesús viene y le hace ver y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, o a ti te digo, levántate y anda. Pero siempre hay curiosos. Allí habían gente criticona, gente curiosa, gente que le gusta hablar y meterse donde no debe. Entonces empezaron a murmurar. ¿Cómo es eso?
Él tiene el poder para perdonar pecados, y si el único que tiene es Dios, el Hijo de Dios, pero ellos no sabían que Jesús, el que estaba allí en ese lugar, el que estaba perdonándole los pecados al paralítico, al que le dio orden que se levantara y el paralítico se levantó, era nada más ni nada menos que el Hijo del Dios viviente, el Nazareno, el Cristo de la gloria, el que hizo levantar a Lázaro, el que le dio orden a Lázaro que saliera de la tumba, aleluya, el que sanó a la mujer del flujo de sangre cuando se metió en la multitud, el que le dio vida cuando Jairo le hace ver y le dice: maestro, mi hija tiene problema, mi hija está enferma, y al final pues también viene y le recalca de que su hija había muerto. Entonces los sirvientes de Jairo vienen y le dicen: Jairo, ya no molestes al maestro. ¿Por qué? Porque tu hija ha muerto. Entonces Jesús, que es amor, que es piedad, que es bondad, que no nos deja, no nos dejará, ni nos desamparará. Entonces Él viene y le dice a Jairo: Jairo, cree solamente. Vino Jesús y se fue con Jairo, después de haber sanado a la mujer del flujo de sangre. Se van, llegan a la casa de Jairo y encuentra que habían lloronas allí. Estaban llorando porque la niña había muerto, y Jesús, ¿sabes una cosa? Que en esto reflexiono y me agrada un montón, de que cuando Jesús entra, empieza a sacar a toda la gente que estaba metida en la casa de Jairo, allí donde la niña estaba postrada porque había muerto. Entonces, ¿y estos quiénes son? Mis sirvientes, sácalos. ¿Y estos quiénes son? Las lloronas, sácalas. Sacó a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no necesita de nadie para hacer sus cosas. Dios no necesita de otros para hacer sus milagros. Dios es maravilloso. Dios está presente. Dios es omnipresente, omnipotente. Dios es maravilloso. Entonces, cuando Jesús saca a toda la gente, se quedó solamente con Pedro, otro discípulo, Jairo, su mujer, y la niña que estaba en cama. Pero vino Jesús y le hace ver a la niña y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña abrió sus ojos, se levantó, y la gloria fue para Dios, la bendición para Jairo y la derrota de aquel que quería destruirlo. ¿Sabes? Ese Cristo todavía está vigente. Este Cristo todavía está allí a tu lado, allí está en tu casa, allí vas en la calle, allí va. Estás en el trabajo, allí está. ¿A dónde no está? Recuerda que hasta aún dice que con Dios me acuesto y con Dios me levantaré. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Entonces, como hizo con la mujer del flujo de sangre, como resucitó a la niña de Jairo, entonces Dios hizo levantar al paralítico y aplaudió el gesto de fe, de entrega que tenían los discípulos, que tenían las personas que habían llevado al paralítico. Y aquellos les criticaron. Por eso es que el Señor les dijo: pues para que sepáis que al Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
¿Qué milagro hizo Dios en ti cuando tú le conociste? Yo recuerdo mi milagro y el tuyo. ¿Qué milagro te hizo Dios cuando te llamó, cuando te dijo, ven a mí? ¿Tienes problemas? Yo los resolveré. ¿Estás enfermo? Yo te sanaré. ¿No encuentras salida a tu problema? Yo te voy a ayudar. Entonces, Dios nos llamó para bendecirnos. No solamente perdonó nuestros pecados, nos selló con su sangre preciosa, nos dio el bautismo del Espíritu Santo, nos ha dado su amor hasta hoy y nos ha guardado de muchas cosas de las cuales todavía estamos en victoria, y de todas las que están y de todas las que vengan, también de esa nos sacará Jehová en victoria. Entonces es importante que el tiempo de los milagros no ha cambiado. Entonces dice, encontramos aquí del 1 al 2 en el capítulo 2 del libro de San Marcos, cómo la sanación del paralítico es verdadera, es real, es grande, es sublime. Estaba totalmente desamparado y no podía por su propia cuenta. El paralítico estaba solo, no podía caminar, no podía llegar a los pies de su Señor. Entonces son tocados estos 4 hombres para que lo levantaran, lo llevaran, y no fue obstáculo para ellos que no lo pudieran entrar por la puerta porque estaba lleno, pero ellos se las ingeniaron y abrieron el techo y por el techo lo pasaron, y el Señor fue glorificado, se fijó en eso y los premió en el sentido que se gozó y le agradó al maestro que aquellos hombres tuvieran esa actitud. Es como nosotros, tú no puedes desanimar a otro. Se enferma y le dice, ay, el médico me acaba de decir que acabo de tener esta enfermedad. Y la verdad es de que hay gente que con solo que le diga que tiene insuficiencia renal, o que ya el corazón, o que ya la cabeza, etcétera, ya no están enfermos de la misma enfermedad, sino que de la aflicción, del miedo, porque no nos queremos morir. Entonces es importante que nuestra fe funcione e inyectemos a los demás. Entonces la última palabra la tiene Dios, no la tiene el hombre. Eso lo sabemos muy bien como Iglesia de Jesucristo. La última palabra no la tiene el hombre, la tiene Dios, porque Él es el soberano y Él sabe hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a vivir. Así que por lo tanto seguimos meditando. Era completamente el paralítico dependiente y fue cargado por sus amigos. Eran amigos de él únicamente. Estaba interior y exteriormente en la miseria, porque no podía hacer nada, no podía caminar. ¿Te imaginas la tristeza que tenía el paralítico? Y aun cuando supo que el que estaba allí era el Cristo de la gloria, el Maestro, el Santo de Israel, y él imposibilitado porque no podía caminar, porque no podía llegar. Pero Dios, que conocía la situación, Dios que conoce todo, iglesia, Dios conoce tu tristeza, Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu enfermedad, Dios conoce tu preocupación, Dios conoce todo lo malo que podamos estar pasando. Entonces Dios mismo se encargó de que estos 4 varones amigos tuvieran a bien ayudarle para subirlo por el techo y que pudiera bajar, y entonces verían la gloria del Señor. No te he dicho, ellos creyeron allí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ellos vieron la gloria porque creyeron
que si dejaban bajar al paralítico, Dios se iba a glorificar. Es que no era cualquier hombre, era el Hijo del Dios viviente. Dios no era, es cierto, nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Tú no lo sientes? Tú cuando oras, en que si una lágrima no se te brota de los ojos, tú no sientes nada por Él. Claro, lo tienes que sentir, y máxime cuando nos humillamos y le pedimos perdón a Dios, porque como humanos le fallamos y Dios es bueno, Dios es misericordioso y Jesús es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro novio, aleluya. Él es todo para nosotros, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, aquellos amigos le bajaron al verlo en la miseria en que se encontraba. Los amigos del paralítico rebosaban de amor fraternal. Tuvieron mucha fe ellos para ayudarle. Eran 4, uno solo no hubiese conseguido nada, claro que no, porque el paralítico, tras que no podía caminar, había que levantarlo con toda cama o camilla y poderlo levantar. Entonces uno solo no iba a poder, pero Dios se encargó de que fueran 4 los que le ayudaran al paralítico. Por eso eran 4, uno solo no hubiese conseguido nada. En su amor fueron creativos e incansables. El gran Redentor, nuestro Padre Celestial, a primera vista vio la fe de quienes lo cargaban. El Señor Jesús se dio cuenta de la fe de aquellos hombres al llevar al paralítico. Después le habló al enfermo, según el verso 5, al hablar amoroso de parte de Jesús cuando le dice hijo. ¿Te das cuenta? Su mayor acto de amor, Él perdona los pecados. La poderosa palabra de Jesús cuando le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué maravilloso! ¿Qué palabras te dio el Señor cuando tú llegaste a los pies de Jesucristo? ¿Recuerdas qué palabra? ¿Verdad que no merece que nosotros seamos indiferentes con Él? El Señor no merece que nosotros no querramos servirle o no hagamos nada para complacerle a Él, sino que Dios se agrada de que nosotros reconozcamos quién es Dios. Recuerda aquellos 10 que el Señor sanó. Eran 10 los enfermos, los 10 sanó de una sola vez, pero sabes que luego se van y solo uno regresó porque reconoció que Jesús había hecho una obra en él. Jesús le dice, bueno, ¿y a dónde están los otros 9? Entonces, no hagamos nosotros lo de los 9, hagamos del 1 que reconoció y que hasta hoy debemos de reconocer de que Dios no ha cambiado, de que Dios está con nosotros, de que Dios no te dejará, Dios no te desamparará. Él te ama y no retrocedas, aunque el enemigo te predique, aunque el enemigo te diga cosas, aunque, bueno, tú sabes por dónde el enemigo puede usar, pero no te desanimes, porque tu fidelidad es personal, la salvación es personal, la fidelidad es personal, el amor hacia Jesús es personal y no podemos nosotros negarlo, aleluya. Entonces, la palabra poderosa de Jesús fue cuando le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. La perpleja multitud, aquel que fue llevado por 4 hombres, ahora cargaba su propia camilla. ¡Qué maravilloso! Aquellos 4 hombres, ¿te imaginas el regocijo de aquellos hombres que les costó tomarlo, llevarlo, subirlo al techo, abrir boquete, dejarlo caer y llevarlo y esperar que Dios hiciera la obra? Entonces Dios
Es maravilloso. Dios está allí. Y el Señor no te dejará. Dios se alegró. Dios tuvo para bien. Y Dios se alegró con los 4 hombres. Qué gozo más grande para aquellos 4 amigos que llegaron y que ven que aquel paralítico, el esfuerzo que hicieron esos hombres no fue en vano, fue porque Dios se glorificó y aquel que les costó subirlo, pero lo estaban viendo que venía saliendo caminando con el lecho en su hombro. Ya no lo llevaban ellos, sino que él traía su lecho agarrado. Vete en paz, camina. Y Dios había sido glorificado en gran manera. Entonces, el perdón de pecados nos lleva a la liberación, nos lleva a cometer faltas y a tener problemas con el Dios de Israel. Amada iglesia, qué bueno es Dios, qué grandioso es Dios. Ese mismo Cristo, ese Cristo es el que tenemos aquí. Si tú tienes a alguien a la par, si tú tienes un familiar a la par, hazle ver y dile, oye, ese es el Cristo que está con nosotros. Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante, Él nos dará la bendición, Él nos prosperará, Él nos sanará, Él nos libertará, Él nos sacará de todas las situaciones que estemos viviendo. Pero el Señor no cambia. Los que cambian somos nosotros, los humanos. Nosotros somos los que cambiamos, pero Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo el Dios poderoso, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Solamente recordemos cuando te hizo el llamado, recordemos de qué te sanó. A mí me sanó de una artritis quebradora que le llaman, y sin embargo, ¿a dónde se fue la artritis? No lo sé, pero yo hasta hoy estoy de pie sin artritis, glorificando el nombre del Señor. Así que por lo tanto, no lo dejes, no te detengas, no te desanimes, no camines a la deriva, no te salgas del camino que Dios nos ha trazado, no te salgas, mantente firme, contra viento y marea, no te detengas, sigue adelante, porque esa es la orden del Señor. No te detengas, adelante, adelante. Yo te invito, yo te voy a invitar en esta hora para que a través de este salmo tú inclines tu rostro y empieces a glorificar el nombre del Señor. No sé lo que saldrá de tu corazón para decirle al Señor, pero es importante que nos pongamos a cuenta y que busquemos la paz a la cual hemos sido llamados. Amados hermanos, amadas hermanas, jóvenes, adultos, niños, Dios es bueno, Él es maravilloso. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y a través de este salmo empieza a orar y luego yo te acompaño. Maravilloso Dios, tú no has cambiado. Llega a cada país, llega a cada departamento, llega a cada colonia y bendice, Señor, a cada uno. Perdónanos si
nosotros te hemos fallado. Perdónanos si te hemos fallado. Si hemos olvidado de dónde nos sacaste. Si hemos olvidado quiénes fuimos y quiénes somos ahora. Solamente tú eres Dios. Yo levanto mis brazos al cielo, dándote gracias por tu infinita misericordia y bondad, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú eres Dios. Tú llevaste todas nuestras enfermedades, tú llevaste todas nuestras situaciones difíciles, pero nosotros, cuando reconocimos que somos pecadores y que tú eras el Hijo de Dios y perdonaste nuestros pecados, reconocimos que ya no éramos huérfanos, que tú nos adoptaste y que ahora somos hijos tuyos. Bendice a Lupita Guillén. Saluda, Señor, bendice a José Alvarado. Saludes también a nuestra hermana Mabel Galdames, a nuestra hermana Eloísa, a Jonathan Mejía, Señor. Llévale salud, la bendición. A Denis, Señor. También a hermana Ana Patricia, Padre. Daisy Villegas, lleva bendición. Lleva, Señor, esa bendición para caminar firmemente. Señor, también a Jackie, lleva bendición y suaviza su piecito por cuanto se lo golpeó. Pero tú eres Dios. No nos dejes, no nos desampares, no nos dejes, porque pecado es que yo te diga no nos abandones, porque tú jamás nos dejarás en el abandono. Dios, no nos queda más que abrir nuestro corazón y decirte gracias, Padre, porque no nos has dejado, porque no nos has desamparado, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Dios, si voy a llorar, quiero llorar de gozo, de alegría, pero no de tristeza y de dolor. Quiero estar firme en ti. Y como estos hombres que tuvieron fe para agarrar al paralítico y creyeron en ti, entonces, Señor, nosotros también creemos y que así como al paralítico, tú también nos levantas. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios te bendiga, Dios te guarde, no retrocedas. El paralítico, a pesar que no podía, pero no podía retroceder. Jairo no retrocedió. La mujer del flujo de sangre no retrocedió. Se metió y tocó el borde del vestido y fue libre de aquel acecho. También Jairo recuperó a su niña, que después que había muerto, Jesús le volvió a la vida. Creamos que el Señor en medio de todo nos ayudará. Hay mucha tristeza, hay mucha pena, hay mucho dolor, pero con todo nuestro Dios sea glorificado, nuestro Señor Jesucristo lo bendiga, le lleve gozo, le lleve paz y que en cada hogar hasta donde nos estuvieron viendo, hasta allí unidos, y la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía, gracias por ayudarnos a orar y gracias por todo el amor que le tienen al Señor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y amén y amén.